Bueno, las relaciones interpersonales entre docente y estudiantes del aula las percibo como algo normal, siempre y cuando no se vayan a un ámbito fuera de eso, fuera de que se entienda que él es un profesor y un estudiante. ¿Qué me refiero con eso? Está bien si un estudiante quiere confesarle o comentar a un profesor como situaciones que está viviendo en la casa o cosas por el estilo. Es normal debido a que, pues, siempre que se convive con alguien tanto tiempo, pues imagínate tú 8 horas al día, a veces más, a veces menos, pero siempre que hay esa convivencia constante se crea cierta confianza hacia la otra persona. Por eso es que no siento que las relaciones interpersonales entre docente y estudiante estén mal, siempre y cuando no pasen a un ámbito más allá de, no sé, una amistad o una relación de confianza. Siento, bueno, que las relaciones interpersonales entre estudiantes son algo común, algo que es de esperarse, ya que los estudiantes normalmente son gente de la misma edad o en el mismo rango de edad, por lo tanto pues están más sincronizados en los gustos, en los temas que están de moda para ellos, puede que se gusten, puede que no se gusten, pero es normal que estas relaciones ocurran en el aula. Los profesores no deberíamos satanizar las relaciones interpersonales entre los estudiantes, ya que pues también son una etapa común en el crecimiento. Bueno, considero que tanto la comunicación verbal como no verbal son importantes en el aula, debido a que una depende de la otra y las dos en conjunto ayudan a que la comunicación entre los estudiantes y los profesores sea mucho más fluida y mucho más entendible. Por ejemplo, si un estudiante está físicamente con los brazos cruzados mirando hacia la ventana, pero me dice, profe, si le estoy prestando atención, pues yo voy a saber que no me está prestando atención por la posición del cuerpo en la que está. Eso es el lenguaje no verbal y pues por ese mismo motivo siento que es importante tanto el uno como el otro. Los dos en conjunto pueden ayudarte a entender cuál es el estado emocional de un estudiante, cuál es la actitud que tiene un estudiante frente a tus clases. Bueno, el lenguaje corporal, por ejemplo, ir caminando de un lado a otro en el aula o hacer movimientos exagerados mientras explicas algo, ayuda demasiado a que los estudiantes pongan su atención en ti, que les interese lo que tú estás diciendo y pues este lenguaje corporal lo que hace es crear un gancho. Bueno, la expresión en inglés es un cliffhanger y es básicamente que ellos empiecen a interesar, que queden como al pendiente de lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Por los movimientos, porque simplemente les llama la atención ver que alguien se está moviendo y no está quieto allá sentado como una vaca sagrada, ¿sabes? Mira que los colegios y la educación últimamente no están dando estos espacios de reflexión para enfrentar los conflictos que hay en el aula. A las escuelas, bueno, últimamente es una tendencia que ha estado cambiando, pero no de una forma significativa. Pero a las escuelas y a los colegios últimamente lo que les importa es como las notas, el ICFES y ya. Por lo tanto, no generan esos espacios de diálogo en el aula que ayuden a resolver los conflictos que se pueden presentar entre los estudiantes. Como lo mencioné anteriormente, las relaciones interpersonales entre los estudiantes afectan, o sea, existen y se crean precisamente por la convivencia, pero no siempre son relaciones positivas. Si bien estos espacios son necesarios, estos espacios de reflexión son necesarios, no están siendo tan presentes y no son como la prioridad ahorita para el sector educativo. En cuanto a cómo articuló la violencia como construcción de identidad, bueno, ese es un tema complejo porque de por sí la violencia no debería ser utilizada para construir la identidad de una persona, pero sí te ayuda mucho a identificar el contexto de dicha persona. Que un estudiante sea violento en el aula no quiere decir que lo haga por gusto, sino que tal vez en su contexto la violencia sea algo común para resolver situaciones de conflicto o simplemente sea común entre los papás. Por lo tanto, yo abordo esto de forma en la que los estudiantes no sientan que en el aula es necesario ser violento. Les pregunto, oye, ¿por qué te estás comportando así? ¿Por qué estás actuando de esta manera? Y pues de esa forma tratar de identificar un problema y tratar de darle una solución.
Para mitigar los conflictos en el aula, la mejor herramienta es el diálogo. No necesariamente entre las partes que están en conflicto, ¿sabes? Por ejemplo, si son temas graves como, no sé, temas de pandillas o cosas por el estilo y hay dos alumnos que están siendo violentos entre ellos por estos temas, pues tú no los vas a mandar a que hablen entre ellos. Puedes enviarlos a un psicólogo para que el psicólogo haga una conducta o direccione mejor este diálogo, les dé herramientas, les dé como ciertas guías para que los estudiantes puedan direccionar esta violencia y toda esta situación en una forma un poco más positiva. Bueno, para fomentar una cultura de respeto y de convivencia en el aula, lo primero que se tiene que hacer es hablar sobre la tolerancia. Entender que no todas las personas somos iguales, que no todos estamos pasando la misma situación y que los contextos son muy diferentes. Una vez los alumnos logren entender esto, pues el respeto y la convivencia es algo que va a ser un poco más llevadero, porque antes de entrar a un conflicto, los estudiantes se van a detener, van a pensar qué es lo que está pasando y van a tratar de encontrar soluciones antes de agrandar un poco más el conflicto, antes de ir a la violencia física, a la violencia psicológica. Esa sería la mejor opción desde mi punto de vista para fomentar esta cultura de respeto y convivencia. Bueno, para implementar un ambiente de aprendizaje positivo y constructivo, lo primero es entender que yo no soy el protagonista en el aula, que yo no soy el que se las sabe todas y por lo mismo tanto debo transmitirle esa situación a los estudiantes, debo hacer que ellos entiendan que yo no tengo la verdad absoluta y que los verdaderos protagonistas son ellos, por lo tanto hay que respetar las opiniones de los demás, fomentó mucho la participación en clase y si alguien se equivoca, pues no dejo que nadie se burle, sino que simplemente digo, bueno, listo, se equivocó, alguien sabe cómo es, por favor explícanos a todos, cosas que ayuden a entender que no todos sabemos todo y que está bien que entre todos construyamos el aprendizaje. Hay una técnica muy escuelera que es básicamente que los estudiantes alcen la mano para hablar. Pero hay algo que yo encuentro fascinante en esta técnica y es que eso les da a todos la misma importancia. Lo único que diferencia entre uno y otro es que si él alza la mano, él va a poder hablar primero. Y si tú alzaste la mano después, pues vas a hablar después. Pero básicamente es eso, o sea, es darles a todos su espacio para que se expresen, para que se sientan escuchados. Y si alguien quiere opinar desde el respeto, pues que esa persona también pueda hablar. Por ejemplo, tú sabes que mi área es el inglés, entonces yo digo, bueno, ¿cuál sería la conjugación del verbo to be en la frase I, espacio, a doctor? Alguien alzó la mano y dijo is. No, no es esa. Entonces otra persona alzó la mano y pues esta persona no se va a reír de la primera persona, sino que va a decir como, no, así no es, sería am, porque mira, la conjugación es tal y tal, el profe ya lo había explicado. Y es algo que simplemente funciona, que los pone ellos como en el centro y que pues hace que entre ellos de forma respetuosa se enseñen, se sientan escuchados y se sientan valorados. Bueno, esto va a sonar un poco contrario a lo que debería hacer un profesor, pero lo primero que yo hago es parar la clase si veo que hay una situación de conflicto. En caso de que haya una situación de conflicto, pues se detiene la clase. Yo le pido a todo el mundo que haga silencio, que no hagan más comentarios. Le explico a la persona que está siendo más afectada como, hey, ¿qué es lo que está pasando? Y después le explico a la persona que está siendo agresiva, como, hey, ¿por qué te estás metiendo? ¿Por qué estás diciendo esto y lo otro? Siempre es generar este espacio de diálogo, ¿sabes? Siempre es generar este espacio de diálogo para que las personas puedan expresarse, tratar de entender sus diferencias y llegar a la resolución de los conflictos. No siempre funciona, tengo que decirlo, a veces si tú crees que hiciste que dos personas que no se caían bien fueran amigas y al día siguiente no se pueden volver a ver, pero pues ayudas a resolver uno que otro conflicto en el aula. Tienes que entender también que tú no eres ni Dios ni eres psicólogo, o sea, tú no tienes el poder para resolver este tipo de situaciones. Pero si les das un espacio para que los jóvenes hablen, para que los estudiantes hablen, pues ellos van a hablar y ellos van a tratar de solucionar sus conflictos. Básicamente todo es eso, John, todo es el diálogo.
Bueno, en cuanto a la tecnología, es un arma de doble filo, ¿sabes? O sea, la tecnología se presta mucho para cosas buenas como solucionar conflictos, pero también se presenta para incrementar estos conflictos. Páginas de cyberbullying, grupos de Facebook que están dedicados a molestar a los estudiantes, son cosas que ya salen de nuestras manos y que nosotros realmente no podemos controlar. Pero también hay grupos de ayuda, grupos de escucha activa, hay números en WhatsApp a los que tú escribes como, hey, tengo una situación pesada, tengo una situación de conflicto y vas a recibir ayuda profesional. Así que, pues como te digo, o sea, en sí mi opinión es muy neutra porque puede ser utilizado tanto para algo bueno como para algo malo. Ya es como la persona directamente lo quiera utilizar.